Vamos a ver hoy un tema que es, para mí es crucial y lo conocí en un momento en que entraba en los caminos del Señor. Hubo dos versículos que me impactaron y este es uno de ellos. Y siempre había querido predicar, el Señor me lo colocó en el corazón y ahora tengo la oportunidad de poderlo desarrollar. Se llama el verbo de Juan versus, porque realmente versus el logos de los griegos. Y vamos a Juan 1:1. Los que tienen Biblia, por favor, todos deben tener Biblia, obviamente. El cristiano debe caracterizarse por, bueno, 1, por leer Biblia, ¿no? 2, por sabérsela, y 3, por traerla. Así sea en digital, pero mírenla, uno tiene que familiarizarse con los versículos. Si la tienen digital, no importa, familiarícese con una de ellas también. Y anote, escriba, pregunte, guarde, porque es importante estos temas. Estos temas son de muy teológico. Ricky, desde la primera. Antes, esa. Bien, ahí. Bien. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parece muy simple, parece muy sencillo, o muy obvio, obviamente. Pero, para entender por qué Juan, que era una persona que no tenía mucho estudio, y en su tiempo estaban rodeados de la cultura griega, y la cultura griega, ellos tenían, en ese momento era el saber más grande que había, era el mundo conocido. Habían filósofos, habían pensadores, se estaba desarrollando la filosofía, y una persona muy humilde como Juan escribe esta sentencia. Juan 1:1, bueno, ustedes lo están leyendo allá, y da 3 partes. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo creo que todos no lo sabemos. Pero, ¿cómo Juan, o por qué Juan inicia su carta, que es la carta más teológica, más profunda que hay, en mi opinión, más profunda que hay? ¿Por qué inicia de esa manera? Ustedes cogen los otros 3 evangelios, inician muy diferente, ¿cierto? Porque cada uno tiene muestra un lado de Jesús. Y aquí, para poder entender a Juan, ahora sí vamos con la segunda, tenemos que mirar el contexto en que Juan se desarrollaba. Y Juan estaba en un momento en que se manejaba una palabra que era el logos. Y el logos es en griego, y traducido es la palabra. La palabra, traducido es palabra. Ahora, la traducción que nosotros se nos dio fue del verbo, porque obviamente al pasarlo del griego a la Vulgata latina, el autor toma una palabra que fuera para que no quedara palabra, porque palabra parece como muy sencillo. En cambio, cuando colocan verbo es una acción. Entonces hace como que hay algo ahí distinto, porque estamos acostumbrados a leer la palabra. Vino a mí palabra de Jehová, la palabra está cerca de tu corazón. Siempre estamos acostumbrados. Entonces él quiso pasarlo a verbo, pero realmente es logos. Esa es la palabra original. Ahora, en la antigua Grecia se manejaban 2 o 3 pensamientos. 2 pensamientos griegos que eran el arge y la lógica. El logos, aquella palabra que los griegos no sabían cómo describirla. No sabían quién era, pero para ellos el logos era arge. De aquí viene la palabra arquitecto. Y era una fuerza activa, impersonal, inmutable, que creaba el universo. Y entonces ellos no sabían quién había creado el universo, pero ellos le daban el título de logos. Sabían que había una fuerza dentro del universo que se mezclaba y que a la vez era creador, pero a la vez se mezclaba con el universo. Era lo que decían los griegos.
Entonces para ellos, y en especial los estoicos, que son los que manejan, que hoy está muy de moda. ¿Quién ha oído acerca de los estoicos? Los estoicos están muy de moda. El estoicismo como filosofía, ¿no? Obviamente como ahora en los deportes meten mucho el estoicismo. No sé, ¿quién más ha oído de eso? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Sí o no? ¿Sí han oído, no? Sobre el estoicismo, sí. Está muy de moda. Y ahora todo es estoico. Entonces, el estoicismo es una filosofía que, a pesar de las circunstancias, el hombre se repone ante las dificultades del universo, de la naturaleza, de todo aquello que implique un esfuerzo. El hombre es lo máximo y el hombre puede llegar a conseguir cualquier cosa. Ahora se maneja de esta forma. En ese tiempo se manejaba de diferente. Los estoicos son los que primero dicen, hay algo que creó el mundo y pues no sabemos qué es, pero es una fuerza tremenda. No lo podían describir. Entonces ese era el logos para los estoicos. Luego viene, de aquí nacen cantidad y cantidad de herejías que en el tiempo de Juan, en el momento en que lo escribe, él escribe más o menos la carta de Juan, la escribe entre el 96 después de Cristo, ya se había muerto el Señor Jesús, en 96 al 100 más o menos, se dice que él escribió la carta. Estaba de moda esto, estaba iniciando ya muchas herejías, muchas filosofías, estaba de moda, estaba naciendo apenas la filosofía como tal, la filosofía que nosotros conocemos, ¿no? Porque antes ya había habido en sus inicios. Y entonces le llaman también providencia o naturaleza o universo. Y entonces nace la palabra de que el universo es el logos también. Y entonces comenzamos a ver, la gente empieza a adorar el universo. Y entonces ahora el logos es universo. Y no sé si ustedes han oído hoy esta palabra, que hoy a Dios no se le dice Dios, sino le dice la providencia, ¿no? O se le dice el universo, ¿cómo es que dicen? El universo conspiró contra mí hoy y me dio tal cosa. No sé si lo han visto. Han ido reemplazando. Ojo, esto ya se manejaba, pero ahora se ha ido metiendo otra vez. Estamos en un levantamiento de otra vez de la filosofía, del espíritu, otra vez de Grecia, que es el que trae con fuerza, trae este tipo de cosas. Y empiezan a adorar a la naturaleza. Entonces ya el logos pasa a ser parte de la creación y a la vez es creador. Ojo con lo que estamos diciendo. Para lo que tenía que pelear Juan. Aquí nacen cantidad de teorías, cantidad de filosofías. Nace el panteísmo, porque los griegos eran panteístas. El panteísmo es que Dios es creador, pero a la vez es parte de la creación. O sea, una planta es Dios, un árbol es Dios. Ustedes se han dado cuenta que hay gente ahora que abraza los árboles, ¿no? Adora los árboles. Ahora son naturalistas, no porque cuiden la naturaleza, sino porque lo ven como la madre naturaleza, la Pachamama que llaman ahora. Entonces, todas estas, digámoslo así, todas estas filosofías comienzan a nacer aquí y empiezan a forjar el pensamiento del griego en su tiempo. Y el panteísmo coge mucha fuerza. A día de hoy tenemos cantidad de religiones que nacen ahí. Ahí nació el hinduismo, ahí nació el budismo, inclusive una parte del catolicismo también es panteísta. Nosotros no adoramos imágenes no solamente porque Dios no nos deja, sino porque también sabemos que en cosas inertes no está Dios. Y este panteísmo evoluciona hasta adquirir de que somos dioses. Porque en última los griegos empiezan a creer ahora que el Dios soy yo. Arrancan en la creación, pasa la naturaleza y luego yo soy Dios, entonces yo puedo crear. Y entonces empieza, que es lo que se conoce hoy también, en ese tiempo no, pero hoy lo reencauchan como el movimiento de pensamiento positivo, no sé si lo conocen. Yo decreto, yo traigo, y cogen versículos incluso.
yo traigo, y con el versículo de Romanos que dice, yo llamo a las cosas como si fueran. ¿Lo han leído? Entonces dicen, yo puedo crear, yo creo mi mundo, yo creo mi realidad. ¿Lo han oído o no? Deben haberlo leído, porque eso es cualquier cantidad de pensamientos y cosas que la gente sube. Entonces yo altero mi realidad, entonces yo traigo cosas, yo las puedo atraer con mi logos. ¿Cuál es el logos? La palabra. Entonces se cogen de la Biblia para decir que la vida y la muerte están en la boca. Entonces a través de mi boca yo puedo traer, entonces empieza el movimiento de prosperidad. Estoy enlazando antes y ahora, ¿vale? ¿Cómo nacieron esta cantidad de cosas? Que no es nuevo, para nosotros nos parece nuevo. Y entonces sale el libro que lo leí, por cierto, el Secreto. No sé si lo leyeron alguna vez, El Secreto. Bueno, El Secreto es explicando precisamente este movimiento. Y entonces empiezan ellos a vender la idea. Y se cuela en el cristianismo. Pero en los primeros no se ha colado. Ojo, Juan estaba peleando contra todo esto. Juan peleaba contra todo esto. Una persona que no tenía estudio. Pero ahí es donde va el Espíritu Santo. No importa si usted tiene o no conocimiento, el Espíritu Santo toma a Juan y le induce a que comience el primer versículo por esto. Es una declaración potente, fuerte, cristológica, muy dura, porque iba contra todas estas ideologías. Ahora, también luego salieron los lógicos. Entonces decían, el universo es matemáticas. Y entonces sale Pitágoras, como su mayor, Pitágoras, obviamente todos los conocemos, es un matemático, que estableció cantidad de parámetros en la matemática y en la geometría, pero que tenía su mezcla con el logos. Entonces él decía que el logos era un número. El logos es una fuerza tan perfecta que se consigue en cualquier lado de la naturaleza. Vuelve a traer la naturaleza. Entonces llegan y dicen, bueno, ¿dónde está? Y él descubre una proporción, la proporción áurea. Que ustedes ven la forma de los caracoles, ustedes ven la forma, cualquier forma tiene un número, una constante. Pues dicen, es la constante del logos. Entonces el logos no es un ser matemático, ojo, no. El logos es algo abstracto que ordena el universo. Y entonces empiezan ellos a hacer adoración ahora a la geometría. Y entonces ellos crean una escuela, que son las escuelas pitagóricas, y su base obviamente es el triángulo de Pitágoras, el cuadrado de Pitágoras, bueno. Pero ellos le dan una base esotérica. Entonces ellos dicen, los números, como es tan perfecto, los números tienen que tener algo mágico. Y entonces empiezan las escuelas pitagóricas. Ojo, Pitágoras adquiere esto de mucho más atrás, de los egipcios. Y la Biblia alcanza a nombrar, un día esto lo vemos, cómo Moisés tiene que pelear, cómo Moisés también contra las escuelas de pensamiento egipcias. Entonces Pitágoras trae eso no es de Pitágoras, lo traen y dicen los números tienen un valor. Entonces el 2, era como el 3 es unidad. El 1 es unidad. El 3, los números impares son varones, los números pares son mujeres. Entonces comienza a adquirir una serie de números. Entonces dice que el 5 es el matrimonio porque el 3 es hombre y 2 es mujer, entonces el 5. Entonces comienza a dar una serie de valores. Y crean estas escuelas de pensamiento esotéricos y crean lo que se llama la geometría sagrada. Y entonces ya Juan tiene que pelear contra dos cosas. Contra los estoicos, que ahora dicen que somos dioses, como Génesis, ¿se acuerdan? Allá en el Edén, Satanás dice lo mismo. Pueden ser como dioses. Los estoicos venden esta idea y los pitagóricos dicen, sí, pero también es perfecto. No sabemos cómo es, no sabemos quién es, pero es alguien perfecto, impersonal, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Él no tiene sentimientos, no es cariñoso,
No podemos saber, la naturaleza es cruel. Entonces, por lo tanto, tenemos que sobrevivir. Y ahí nacen muchas otras teorías. Bien, hay una diferencia, quiero establecer entre panteísmo y omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la omnipresencia? Es un atributo de Dios, ¿sí o no? Bien, ¿pero qué es? Que Dios está en todos lados, ¿sí o no? Dios está en todos lados, ¿cierto? Entonces el panteísta diría, bueno, pero yo también digo lo mismo, Dios está en todos lados, ¿cierto? Porque el panteísmo, ¿qué es? Dios es creador, pero también es parte de la creación. Ahí es donde no. Dios no está en una mata. Dios no está en un árbol. Dios no está en una vaca, como dicen los hindúes. Dios no está en un ratón, porque el creador está fuera de la creación, no es parte. No es una chispa divina y que nosotros somos parte de esa chispa divina. Entonces, por lo tanto, como nosotros tenemos chispa divina, somos también dioses. Estoy haciendo una introducción para que sepan por qué Juan empezó haciendo esto. A veces no sabemos cuál es la base, y es interesante y es muy revelador por cómo el Espíritu Santo usa a Juan en un momento muy crítico donde estaba siendo perseguida la iglesia. Bien, pasamos a la siguiente, Ricky. Bien, ahora, los judíos tenían otro problema. Los judíos habían estado bajo cautiverio, y entonces los judíos habían adquirido algo que se llama el Targum. ¿El Targum qué es el Targum? El Targum, ellos comenzaban a parafrasear la Torá. ¿Parafrasear qué es? Que por ejemplo, Juan 1:1, entonces yo digo, sí, el verbo es Dios y Dios está... Entonces yo comienzo con mis propias palabras y forman escritos. Entonces los judíos comenzaron a aprenderse esos escritos, esos targúmenes, y entonces se volvieron parte de la base. Los judíos, al haber estado bajo cautiverio, perdieron el rumbo. Y entonces los judíos ahora mezclaban esos targúmenes con la Torá. En el tiempo en que llegó el Señor, por eso el Señor les dice que ellos hablaban palabra de hombre, porque ya no hablaban el Pentateuco, la Torá, ya no la hablaban. Ya eran cuestiones de hombre. Y entonces ellos también creían, ellos le llamaban el Darba, le llamaban. Y el Darba, que era también un logos. Increíble, ellos también tenían un logos. Decían la palabra de Dios, o sea, el Darba de Dios, porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios, el Darba o el Menra también le decían, el Menra de Dios o el Darba de Dios es el que crea. Entonces, Dios es Dios porque ellos eran monoteístas, pero el Darba es el que actúa. Y entonces empiezan a hacer toda una adoración y todos unos libros acerca de esto. Cuando llega Juan, impacta también a los judíos y les dicen, ese Darba, ese Menra, no es abstracto, es una persona. Y eso impacta también a los griegos. El logos no es algo impersonal, era una persona. Por eso inicia con esto, el principio era el logos, por eso utiliza esa palabra. Entonces, rompe con los pensadores de su tiempo y rompe con los pensadores judíos, que ya habían avanzado muchísimo también. Por eso, el Señor Jesucristo, cuando dice... cuando Él empieza a hablar, para un judío era muy difícil creer que su Dios se había vuelto carne. Aquel que creó el universo se volvió carne, como uno de nosotros. En ese tiempo también se vendía que la carne era mundana. Estaban haciendo las bases del hinduismo y del gnosticismo. Entonces la carne era mundana y el espíritu era libre. El espíritu siempre había sido perfecto, ¿no? Entonces siempre procuraban dejar la carne a un lado y purificar el espíritu. Mientras aquí pasa lo contrario, Cristo se había vuelto carne. O sea, lo contrario. Por eso los judíos decían, no puede ser.
este no es Dios. O sea, no puede ser. Ellos sabían que venía un Mesías, pero ellos no lo veían como el Hijo de Dios. Porque eran monoteístas. Ellos no concibían en que Dios tenía un hijo. Y que a la vez estaba a la altura de Dios. No puede ser que nuestro Dios se haga carne y venga y diga que ponga la otra mejilla. No puede ser que nuestro Dios venga y lo crucifiquen. Ellos esperaban un conquistador por las profecías, pero no habían entendido, ellos habían perdido el rumbo, no entendieron las profecías mesiánicas. Entonces Juan empieza a explicar con este primer versículo. Pasamos al siguiente, Ricky. Y aquí hay que desglosarlo muy bien para poder entender qué quiso decir Juan. Dice: en el principio era el verbo. Y en griego está aquí escrito en arge, en logos, que significa el logos no era parte de la creación. Le está diciendo a los griegos. El logos era eterno. La parte de en arge ya vimos que era eternidad. Y cuando viene en, significa que el principio no fue el principio de la creación, sino era eterno. O sea, el logos estaba antes de la creación. Quiere decir que estaba por fuera. Ahí ya choca con los griegos, con el pensamiento en ese momento. Luego le dice, en el principio era el logos, o sea, el logos es eterno. Luego, y el verbo era con Dios, o sea, estaba cara a cara. Cuando dice la preposición pros significa en el griego face off, cara a cara, uno a uno, codo a codo. Estaba a la altura. El logos que ustedes creían está a la altura de Dios. Es de naturaleza divina. No es parte de la creación, ya no puede ser parte de la creación. Es de naturaleza divina. O sea, tiene una relación íntima con Dios. No es como los dioses griegos. Bueno, todos vieron mitología, ¿cierto? Zeus, ¿cierto? El dios de dioses, y los demás dioses están subordinados, pero no están a la altura de Zeus. Ni Júpiter, ni Saturno, ni Hércules, ninguno estaban a la altura del gran Zeus. Aquí comparten. Y si era igual, por lo tanto era coeterno. Coexisten ambos, o sea, ambos son uno solo. Es la primera vez que le habla al pueblo judío y les dice, son los principios de la Trinidad, de las bases de la Trinidad. Antes, ustedes cogen todo el Antiguo Testamento y ellos decían, Jehová, el Shema, ¿no? Que ellos tienen el Shema que dicen, Jehová Dios, uno solo es. ¿Qué estaban diciendo? No hay sino un solo Dios. Pero no se había revelado, o sea, la Trinidad no se revela sino hasta este primer versículo. Antes no, y ustedes pueden coger, se van a dar cuenta. Ellos pensaban en un solo Dios. Obviamente tenían pelea contra el politeísmo que hay alrededor, pero viene alguien y dice, no, el verbo es una persona. Increíble, y está a la altura de Dios. Y es como Dios. Y encima es coeterno, o sea, también es eterno. O sea, hay otro. Ya no es solo Dios, ahora hay otro. ¿Cómo así? No entiendo, dicen los judíos. O sea, ahora hay otro. Esta relación íntima es, visto desde el punto de vista griego, es mucho más profunda, ¿no? O sea, compartían cosas. O sea, Dios tenía cosas del Logos y el Logos tenía cosas de Dios. Eran una unidad. Cuando habla de la palabra teón, significa una unidad. Dos seres en una unidad. Apenas estaba dando las bases de la Trinidad. Y luego pasa lo último. Y con esto los completa. Les dice, y el verbo era Dios. Dirá un unicitario. ¿Ustedes saben qué son los unicitarios? Sí. Los Jesús solos. Entonces, ¿saben qué es un Jesús solo, no? ¿No? Bien. Jesús solo cree que Jesús es Dios.
Y sí, Jesús es Dios, pero cree que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. ¿Me entendieron o no? No. Ellos creen que Jesús es una sola persona, que se manifestó como el Padre y que se manifestó como el Espíritu Santo, ¿sí? No que son tres, sino que son uno solo. Ese es un unicitario, son los Jesús solos. Entonces dirá él, pero el Verbo era Dios. No, vamos aquí también nacen los testigos de Jehová, ¿no? También. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia y entonces, bueno, vamos a ir por partes. Dice él, y el Verbo era Dios. Entonces, esta persona coeterna que coexiste con él es de la misma, la palabra en, quiere decir, es el verbo ser o estar. Quiere decir que era de la misma naturaleza y de la misma esencia de Dios. De lo que estaba formado Dios, el Logos era igual. Ahora, entonces, era eterno, tenía relación íntima con Dios y era de la misma naturaleza de Dios. No era nada de esas chucherías que hablaba los griegos, ni que hablaban tampoco los judíos. Los judíos habían perdido también el rumbo. Y entonces le dicen, aquí nace, ojo, era importante esto, ¿por qué? Porque había cantidad de dioses, pero ninguno se colocaba a la altura del Dios principal. Y entonces estaba diciendo, son uno solo, participan como uno solo, pero a la vez son dos. Para nosotros es difícil entenderlo porque no tenemos la capacidad nosotros de entender cómo funciona. Pasa lo mismo cuando los físicos, cuando ven física cuántica, también hay muchas cosas que no se entienden. Y usted lee y entonces dice que una onda puede ser partículas. Una partícula es esto y una onda es el producto, pero no se entiende. Pero pasa lo mismo, ¿no? A nivel microscópico pasa lo mismo. Aquí pasa igual. No entendemos porque no tenemos la mente de Dios. El Espíritu Santo nos permite ver cómo está formado, de qué está hecho, y nos permite experimentarlo cuando recibimos al Señor Jesús, cuando recibimos al Logos. Aquí nacen. ¿Por qué es importante esto? Porque los testigos de Jehová dicen dice, y el Verbo era un Dios. Al decirle un Dios, al agregarle esa categoría, lo baja. Lo pone al nivel de los ángeles. Entonces dice, bueno, tenía naturaleza divina, pero no era a la altura de Dios. Ellos tienen su propia Biblia, entonces le agregan esa parte, ese H-O, se lo agregan a Teos. Kai, Ho, Teos, y ahí. Entonces automáticamente queda un. Entonces lo baja de categoría. Esto fue explosivo en su momento. El Espíritu Santo le estaba diciendo qué escribir, cómo escribirlo y qué palabras utilizar. En ese tiempo Juan no tenía mucho conocimiento porque se hablaba un griego, que le llaman un griego arameizado, que es el griego koiné, que era el griego que se hablaba normalmente, ¿sí? Pero ellos lo hablaban, pero eran, como por decir algo, de muy bajo nivel cultural, como eran muchos de los apóstoles. Entonces no eran tan versados para escribir esto. Ahí se ve la sobrenaturalidad del Espíritu Santo cuando empieza a escribir. La Biblia es inspirada por Dios. Si esto no hubiera sido así, esto queda mal escrito. Porque era imposible tirarle a todas las religiones, a todos los sistemas de pensamiento de esa forma, incluso al mismo pueblo judío. Si juntamos todo, ¿cómo quedaría? Pasándolo, ahora sí parafraseémoslo. Antes de que el tiempo y la materia existieran, ya existía eternamente el Logos. Y el Logos estaba en una comunión íntima, activa, cara a cara con Dios. Y el Logos es de la misma naturaleza divina de Dios. Si lo vamos a transcribir, digámoslo así, ¿no? Y ese Logos es el Señor Jesús. Más adelante, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, ustedes comienzan a coger y entonces ya la persona entiende. Ahí empieza a explicar. Y ese Logos se encarnó. O sea, se hizo carne
En ese tiempo, los dioses eran allá, el ser humano era lo peor, ¿cierto? En la mitología, los dioses tienen un estatus impoluto. El ser humano era lo peor. ¿Cómo un dios se hace carne para venir y sacrificarse por esa creación que es malvada, que es impura? No se explica, la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica del mundo. El mundo decía lo contrario. Mientras, y hoy en día estamos viendo lo mismo, el transhumanismo es esto. El transhumanismo, que es un gnosticismo, nos dice que nosotros tenemos que ir dejando el cuerpo. Y entonces le añadimos ahora, en ese tiempo, ellos se alejaban de la carne, de todo lo que tenga que ver mundano, ¿sí? Y ahora entonces estamos añadiéndole cosas al cuerpo. El transhumanismo es ir y volvernos algo que no éramos. Entonces, cuando decimos transhumanismo, ¿cómo es hoy? Están comenzando, y no está mal en principio, la tecnología ha avanzado y estamos comenzando a reemplazar cosas del cuerpo. Reemplazamos aquí, reemplazamos allá, ¿cierto? Y eso es muy bueno, porque de eso se tratan los avances. Pero cuando ustedes leen a Harari, que Harari es el pensador en este momento de moda, y él hace un libro que se llama, bueno, se me da el nombre, es de, creo que de humanos a dioses, no me acuerdo cómo se llama el libro, y él describe que el ser humano va a ser como Dios. El objetivo último es ir cambiando cosas para poder ser eternos. Si hay un riñón, lo cambiamos, ¿sí? Si hay un hígado, lo cambiamos, y eso está bien. Porque de eso se trata la ciencia. Pero en los últimos tiempos ya queremos pasarnos y poder pasar nuestro cerebro y tener otro tipo de cosas, ser otras personas. El transexualismo nació también con base en esto, en ir distorsionando la imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ahora no nos reconocemos. De ahí que hayan nacido los Terian y toda la cantidad de cosas que ahora están habiendo. El transexualismo, ahora vendiendo a los niños el cambio de género. Que hay aquí una clínica, ¿no? En Cali, a nivel mundial, ¿no? Somos primero siempre lo malo. En Cali, ¿no? En el Valle de Lili, esto es toda una... Están haciendo cambio de género a los niños de 6 años. Salió el documental, por cierto, lo demandaron al cristiano, que era un cristiano el que hizo el documental. Lo demandaron, está en YouTube, lo tumbaron, volvieron, lo subieron, volvieron, lo tumbaron. Lo demandaron a él, lo amenazaron. La medicina es buena, pero depende en manos de quién. En la medida que va pasando el tiempo, dice la Biblia que los días cada vez y la humanidad cada vez va a ser más perversa. Ahora ya atacamos los niños. Ya no solamente les cambiamos la forma de pensar, sino ahora también cambiarles la forma de verse. Y ya hay psicólogos de género, y ya hay médicos de género. O sea, de hecho al señor lo entrevistan, y eso está ahorita en curso. El muchacho es un peruano, por cierto, es un peruano. Lo pueden buscar, lo demandaron, le tocó colocar algo que él había hecho, una investigación, se le volvió un problema grandísimo, grandísimo. Y detrás hay cantidad de gente, políticos interesados en el cambio de género. Todas esas son las bases para el sistema del anticristo. ¿A qué voy con esto? A que perdimos al pueblo judío y al pueblo gentil, que era el pueblo griego. Le estaba diciendo Juan, es tiempo de que conozcan quién es el Logos. El Logos es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es coeterno, coexiste igual. Seguimos de aquí. ¿Y qué ataca el Logos? Ya lo vimos. Casi todos los sistemas que hoy en día todavía siguen. El gnosticismo, que dice que venimos de una chispa divina y que son, por lo tanto, como somos de una chispa divina, entonces también somos parte del Creador. Entonces, el Creador y yo somos como uno mismo, tenemos la misma esencia. Dentro de muchas cosas, porque el gnosticismo es muy grande. Panteísmo, ya lo vimos, el culto al emperador. En ese tiempo los emperadores eran
como dioses. Y entonces atacaba directamente también al emperador. Se estaba echando encima muchas cosas. Luego vienen los cultos mistéricos, que eran los cultos que hacían la élite. La élite tenía sus propios dioses y ellos se purificaban ellos mismos. Lo mismo y el monoteísmo judío. Hoy en el mundo moderno ataca el relativismo, porque hay una sola verdad, y la verdad es Jesucristo. Él mismo se dice: yo soy la verdad. La verdad no es un sistema de pensamiento, la verdad no es una ideología, la verdad no es una frase, la verdad es una persona. La verdad es una persona, ojo. Todo lo que viene, por lo tanto, de Cristo es verdadero. Viene, ataca el relativismo, porque el relativismo, ¿qué es? Que todo es duda, cualquier cosa. Por ejemplo, el matrimonio entre hombre y mujer, no. Hoy el matrimonio es cualquier cosa. Esa es su verdad. Yo tengo mi verdad. Esa es la base del relativismo. Todo es relativo. Entonces, como todo es relativo, no hay verdad. Y filosóficamente o por lógica, cuando hay dos verdades, pues se anulan. Entonces no hay ninguna verdad. Entonces estamos en un caos también, incluso filosófico, y en un caos nominal, y en un caos de todo tipo. Y esto ha entrado también en la iglesia cristiana. Y ya se discute el logos. Yo creo que les traje una vez un pastor, ¿cierto? Que les traje un video donde hablaba que Jesús era Dios. ¿Se acuerdan? Lo traje y lo puse aquí. Dije, ojo, porque está entrando aquello por lo cual se combatió. Pero el cristiano de hoy no lee. Ese es un problema. El cristiano de hoy no lee, no estudia. Pitágoras colocaba un letrero, me acuerdo que se decía: el que no sepa geometría no entre. Aquí toca colocar un letrero que diga: el que no estudie no entra. Porque es una necesidad de nosotros estudiar, y más en este tiempo. No se guíen tanto por internet. Internet tiene cantidad de cosas terribles. Terrible. Uno ve formas de pensar, revuelven con versículos, los traen, montan unas ideas que, si el cristiano no tiene la base, se queda como un amenero y como un aleluyero. Amén, aleluya, gloria a Dios. De ahí no sale el cristiano. Y es una gran parte. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levanta una generación que va a apostatar. O sea, va a empezar a atacar precisamente al logos. Porque la base de todos nosotros es Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Por eso para mí este versículo parte en dos. Juan 1:1 parte en dos. El Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Lo digo, teológicamente, ¿sí? Antes no se hablaba y Juan lo revela. Juan empieza a revelar quién es Cristo. Ahora, cantidad de transhumanismo, los mismos testigos de Jehová, ya explicamos, los mormones igual. La siguiente, Ricky. Esto es la revelación del logos. Ojo, es muy, muy bonito. El punto 1, son 3 puntos que la Biblia nos toca. El primer punto, el origen. Juan 1 tiene que ver con Génesis 1. ¿Han hecho la relación? En el principio, o sea, que en hebreo es Bereshit, en el principio, Dios, o sea, Elohim, que significa Dios plural, Elohim hizo los cielos y la tierra. Juan 1:1 arranca: en el principio el verbo era Dios. Nos está contando quién era Elohim. ¿Ven? Ojo, antes ya existía y ahora en Génesis empieza a crear los cielos y la tierra. Punto 1. Punto 2. Desciende el Logos, que era coeterno y coexistía allá con el Padre, baja y se encarna. Y entonces adquiere todas las características de un Dios que no es humilde, viene a ser siervo, porque primero Cristo viene como siervo, viene a servir. Y el punto 3 es el segundo descenso del Logos de Cristo, que es cuando ya viene, como dice Apocalipsis 19,
Y Vicky, me hace la siguiente, Apocalipsis 19, de algo muy revelador. Y dice, Apocalipsis 19, 3, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre cuando viene el Señor en la segunda venida. Dice, y su nombre es, no sé si lo alcanzan a leer, el Verbo de Dios. Más adelante dice, y tiene un nombre que es fiel y verdadero. Ojo, de Juan, que también escribe Apocalipsis, nos está diciendo, el Logos, aquel que yo les hablé en la primera carta, ahora en Apocalipsis va a venir como el Verbo de Dios. O sea que sí, hay una correlación. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos también igual. Escribo yo, la revelación escatológica aquí confirma que el juez, que viene ya como juez y como rey, viene como conquistador, es exactamente la misma entidad que inauguró el cosmos. O sea, se cierra el círculo. Estaba en la eternidad, bajó a rescatarnos a nosotros y luego viene por su iglesia. Cristo es la esencia de la Biblia. Es la razón por la cual nosotros, usted y yo, estamos aquí. Por eso es que tenemos que evangelizar. Son tiempos difíciles. Hay una propuesta del pastor que hicieron de los grupos Alfa para que ustedes abran en sus casas. Si a usted le da miedo, si usted no sabe, si usted dice, yo definitivamente, pero quiero abrir mi casa, porque quiero que aquí se venga a adorar al Señor, se venga a enseñar del Señor. Si a usted le da miedo, listo, diga, dispongo mi casa. Y ya después se mirará a quién se envía. Pero disponga para que hable de la palabra del Señor. Porque hoy en día hay competencia. Tenemos competencia. Solo les digo eso. Tenemos competencia, me refiero esotérica. Están reuniendo cantidad de grupos en sus casas para satanismo. Pero brutal. Conocí varias cosas que me pasaron aquí. O sea, la gente está abriendo las casas para satanismo, para brujería, para que le vaya bien en la casa. La gente está ávida de dinero, lo que haya que hacer. Y nosotros callados. El Señor vino y nos habló. Ahora, ¿dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Verbo? En nuestro corazón. ¿Cierto? Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Deberían sabérselo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios. Nos selló con el Espíritu Santo. Aquel que a Juan le enseñó esto. Ahora el Espíritu mora en nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ojo, somos templo del Espíritu Santo. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos con el templo? Ojo con eso también. Somos ahora el templo. No esperen, los judíos esperan su tercer templo. Nosotros, el templo ahora, somos nosotros. No es una institución, no es yeso. Es tiempo de que empecemos a hablar del Señor. Juan lo hizo siendo muy ignorante en el tema. Pero ¿qué pidió? La presencia del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y le habló como si fuera, le habló cosas, como dice el Señor, cosas ocultas que no conocemos. Si usted quiere conocer la profundidad del Señor, empiece a adorarlo, empiece a buscarlo, empiece a estudiar, empiece a leer. Vea, los cursos bíblicos, son 5 cursos bíblicos que tenemos una vez a la semana y van muy pocos, o se conectan muy pocos. La iglesia debería ser estudiosa, pero no, queremos sentir más que saber. Grave. Y eso es su filosofía también, ¿no? El sentir más que, estamos en una generación hedonista. Queremos más lo que experimentamos, lo que sentimos, eso nos captura. Pero ¿cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? ¿A cuántos el Señor los ha transformado?
Acuérdense de dónde el Señor los rescató. Y en algunos de nosotros ha hecho cosas sobrenaturales. Y entonces, ¿por qué callamos? Si lo hizo Juan, ¿por qué nosotros que ahora tenemos universidad, que tenemos cantidad de cosas, internet, Biblias? En China, por ejemplo, me pasaron un video donde en China lloran cuando en Corea del Norte, que los voy a enviar, de pronto al pastor se lo envío, lloran cuando tienen la Biblia, los que les llegan las Biblias. ¿Saben cómo se mantienen ellos? Con pedazos de versículos así, pedazos de hojas. Y eso, en esas hojas se mantienen todo el año reuniéndose, y el Señor les revela a través de ahí, con pedazos de hojas. ¿Ah? Los de Corea del Sur les mandan. ¿Se han visto cómo les mandan? Ponen globos para que pase la frontera y allá se caen, y cuando caen las Biblias, ellos las cogen. Se las quitan, ¿no? Obviamente. Lloran, ustedes vieran, lloran cuando tienen una Biblia en la mano, no lo pueden creer. Es increíble. Y nosotros con las Biblias aquí y ni las abrimos. Es increíble. No sabemos. Estamos como el pueblo judío. Ahora parafraseamos. Ahora nos aprendemos formas de hablar. Amén, gloria a Dios. Pero no hablamos del Señor. Vamos a orar. Yo creo que es donde usted está. Cierre sus ojos. Incline su cabeza, porque usted va a orarle al Dios de los imposibles, al Dios que creó el cielo y la tierra, al Eterno. Dígale: Padre Santo, te doy muchas gracias, porque hoy me enseñaste, Señor, algo que tal vez no conocía. Señor, yo te doy gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor, por haberme, Señor, escogido. Gracias por haber tenido, Señor, haberme buscado. Porque no es el hombre que busca a Dios, es Dios el que extiende su mano, el que se encarna y viene y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo la palabra de cenar? Implica que vamos a tener una relación íntima también. Ya no es un Dios lejano, impersonal. Ya no es un Dios que no sabemos quién es. No. Ahora Dios está en el corazón de nosotros. Y ahora Él empieza a hablar. Y ahora el Espíritu Santo, que es el que nos sella, empieza a hacernos conscientes de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora la palabra del Señor ya no es un libro, sino ahora es viva y eficaz. Y ahora es una espada de doble filo, que divide, que rompe argumentos, que rompe formas de pensar, que sana, que libera. Dale gracias al Señor, porque Él te escogió. Y te escogió con un objetivo: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de mi vida. Porque un día, Señor, me rescataste de donde yo estaba. No sabía quién eras. Y tú un día, Señor, por tu mano poderosa, me sacaste, me sanaste, limpiaste mis heridas. Señor, ahora cuando recuerdo quién era, no me conozco, porque ahora soy hijo de Dios. Porque ahora tú, Señor, has colocado un propósito nuevo. Ahora me has dado una paternidad, Señor. Tú me amas con amor eterno. Tú das por mí, dice Isaías, las naciones. Señor, no comprendemos tu amor. Es tanto, Señor, que no lo entiendo, pero quiero empezar desde hoy, Señor. Quiero buscarte, quiero entenderte. En cada mañana
cuando dice la Biblia que tú hablas a nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio, Padre, de exponer tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que vino hoy a este lugar, Señor. Padre, bendícelos. Padre, sé propicio a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Padre, permítenos llevar tu palabra, así como lo hizo Esteban, Pablo, Pedro, Juan, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.